libertad es inherente al ser humano. El hombre no es hombre si no es libre. Estar privado, estar en cautiverio, yo creo que te marca lo suficiente como para saber después qué es lo que querés lograr en tu vida y no perder el tiempo en conseguirlo. Voy a pasar a la parte de lo que pasó en esta habitación el 26 de febrero del año 73. El 26 de febrero de ese año, a las 9 de la noche, yo estaba jugando afuera, en la vereda de casa, con un grupo más o menos 9 chicos. A las 9 de la noche entramos y poco tiempo después que entramos, sobre esta misma ventana y sobre la puerta contigua comenzaron golpes imperativos pidiendo que se abran las puertas y las ventanas porque era la policía. La situación que el coche que estaba afuera, que era un Fiat 128 blanco, era robado. Mi mamá en ese entonces estaba preparando la comida, se acerca hacia esta ventana y le sugiere que abran la puerta del coche para que identifiquen el automóvil, que no era un coche robado. Pasaron unos segundos donde abrieron la puerta y sacaron los documentos y aseveraron que sí, que era el coche que buscaban. En ese entonces no existían estas rejas que vos ves. Se abrieron unos palitos de la persiana y yo me apoyé sobre el marco de la ventana a ver quiénes eran. Ellos ofrecieron las credenciales de la policía y inmediatamente sacaron el arma para poder entrar a la casa. Uno de ellos me tomó del brazo para intentar sacarme por la ventana, ya que no había reja, y haciendo palanca con la pierna contra la pared logré zafarme y caer abajo de la mesa. En el momento que salgo abajo de la mesa, prácticamente había 3 individuos vestidos de traje metidos dentro de mi casa. Me parecía realmente una pesadilla. Mi mamá estaba muda. Corrí a buscar un cuchillo, era mi papá. Cuando pudo recuperar un poco la habla, mi mamá le dijo que se llevaran todo lo que quisieran, pero que a sus hijos no le hicieran nada. Y ellos ya se identificaron como personas que no eran delincuentes comunes. Principalmente lo que les interesaba era saber los apellidos, ya que mi mamá hacía referencia a su apellido de casada, y lo que les interesaba justamente el apellido soltera, porque quien era de fortuna en ese momento era mi abuelo. Mi hermano se estaba bañando en una habitación continua, un baño que había acá cerca, y a mi mamá la llevaron a ver a mi hermano y a ver si había otras armas en la casa que de inmediato secuestraron. De esta habitación me pasaron a un living pequeño, contigo una biblioteca que tiene salida a la calle, y yo escuché en ese momento que eligieron a quién llevarse, eligieron el pibe. Y desde ese momento ya, con las historias que uno leía en el diario, Ordan Salustro, otros casos que eran contemporáneos y que habían tenido lamentablemente muy mal devenir, ya me daba como secuestrado. Esperé con paciencia en el living a que decidieran qué pasaba. Mi mamá preguntaba por mí, pedían que no se alterara para no obligar a hacer lo que ellos no querían, le apuntaban con un arma, que ya todo iba a estar bien. Mientras tanto me dijeron si el perro estaba encerrado, les abrí la puerta y bueno, ya me pidieron que los acompañara y, como te dije, consideré que ya estaba cautivo. En esa época los tiempos y las distancias eran muy relativos. A mí me parecía que habíamos dado vuelta a 2 cuadras acá y en realidad habíamos dado la vuelta a la esquina, porque mi papá salía de operar de la esquina. Acá había una clínica en la esquina de mi casa, y ve salir de su casa su coche con 3 individuos, corre hacia el portón abierto, la encuentra a mi mamá en estupor, muda, sin poder hablar, que solamente pronunciaba mi nombre, decía Adrián, Adrián, nada más. Con una nota del Comando de Apoyo Montoneros, donde explicitaba las condiciones del rescate. Yo creo haber dado vueltas en el auto 1 hora, me trataban bien, buscaban que me tranquilice, seguramente para que no hiciera ninguna escena de histeria. Yo estaba muy tranquilo, sabía que a pesar de mi corta edad, todo lo que hiciera en contra mía iba a gravitar en contra de mi liberación. Entonces, directamente opté por dignamente acceder a los pedidos que me hacían, que no eran difíciles, que era quedarme quieto, callado y no causar problemas. Habrá pasado de vueltas el coche, no sé,
calculo que una hora, en realidad era mucho menos, habrán sido menos de media hora, me pasaron una camioneta donde ya me privaron de la visión colocándome 2 medias de nylon de mujer sobre los ojos. Y dimos vueltas otro rato más y después sí aparecimos por un lugar donde iba a ser el sitio cautiverio definitivo. Pasé en una especie de madreselva de hiedra hacia un lugar grande, me pareció una casa grande donde me presentaron a otra gente y la sala que me iba a cuidar. Me ofrecieron en ese momento o colocarse sus capuchas o yo usar algún vendaje sobre los ojos para no identificarlos, y preferí ser yo el que no tuviera ninguna posibilidad de identificación, así que con gomas pumas y yeso me hicieron una especie de casco que me privaba de mirar. Me llevaron a una pieza muy pequeña donde había una camita muy pequeña, estaba la puerta abierta, cosa que yo no me desesperé y los escuchara. Entraba luz de afuera y estaba con la luz apagada. Y bueno, en esa tensión seguía escuchando lo que hablaban, me fui durmiendo por el estado de nervios, me fui durmiendo y me dormí. Hasta que en un momento recuerdo empezar a soñar que venía mi papá a rescatarme y me rescataba seguramente por los sitios donde yo imaginaba que había pasado, hasta que a la otra mañana, cuando me despierto justo al borde de ser rescatado en el sueño, alguien me dice: mira, estás con nosotros. Y vuelvo a la realidad que todavía seguía secuestrado. Durante el cautiverio tuvimos algunas charlas respecto a cuál había sido el devenir de la familia, cuál había sido la actividad familiar que había hecho acceder a una fortuna, tanto en el caso de mi abuelo, a través de su trabajo de quintero, de camionero, después ya de transportista, como mi papá, que había sido, primero había barrido cancha de paleta, diarero, había sido canillista, cartero, empleado del correo hasta que llegó a ser médico, les hacía ver que eran personas como ellos, que habían emergido a través de su trabajo desde el pueblo para ser personas exitosas. No es que habían recibido nada de arriba ni le habían sacado nada a nadie. Eso los debe haber influenciado de alguna manera, porque en grabaciones que hubo de las charlas para la negociación del secuestro, ellos decían que lo que faltaba al rescate, se habían solicitado en ese momento 500 millones de pesos y se pagaron a más que 54 millones, y ellos requerían que el resto lo había ganado el pibe, que era la gestión que yo mismo había tratado de elaborar mi estrategia para poder alcanzar mi libertad.